Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición poder estar con ustedes en esta hora, listo para mirar lo que hemos estudiado durante toda la semana, a afianzar conceptos, también a darle un vistazo general a esos temas que fueron tan importantes y que quizás en el tiempo que tenemos de unos 30 minutos no podemos abarcar con tanta exactitud como debería ser. Lo cierto es que estamos listos para compartir con ustedes nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio en un repaso de lo estudiado durante todas las semanas. Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Ha sido el tema durante todo el trimestre y cada uno de los temas que hemos estudiado semanalmente, 7 temas de manera general, cada uno está enlazado con esa idea común. La misión de la iglesia, la misión de la familia, la misión de aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo Jesús, la misión es compartir estas buenas nuevas de salvación con otros. Pastor Alex Lizardo, reciba nuestro saludo cordial y afectuoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que pueda estar recibiendo en este instante muchísimas bendiciones junto a su familia. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. De igual forma que Dios pueda bendecirle. Durante toda la semana hemos estudiado la lección Compartir la Palabra. El texto base que hemos utilizado para este estudio está en Isaías capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. De inmediato invitamos a los amigos oyentes para que se unan con nosotros en oración en la parte introductoria de este estudio. Dios y Padre, te agradecemos grandemente la oportunidad que nos brinda de poder estudiar tu palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en el estudio de hoy. Bendice a cada amigo que está en sintonía con Radio Amanecer. Dirige sus vidas y fortalece cada día la fe que ellos profesan en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro repaso para el día de hoy. Compartir la palabra. Cierto que esta semana ha sido de mucha bendición para nosotros. Nos ha motivado la palabra de Dios para compartir esa palabra de amor, esa palabra de esperanza, esa palabra de bondad, esa palabra de alegría, esa palabra que emite las Sagradas Escrituras para darnos esperanza. Dios está trabajando en los corazones que nos rodean. Es una idea que estábamos visualizando durante toda esta semana. El interés de Dios y el trabajo de Dios en los corazones que nos rodean. Si tenemos el discernimiento espiritual para ver dónde Dios ya está trabajando, estaríamos observando regularmente oportunidades para compartir su palabra con otros. Muy importante la idea manejada en esta semana. Cuando Dios le da la capacidad al hombre de poder mirar y entender en términos espirituales dónde el Señor está trabajando, vamos a observar sin temor a equivocarnos regularmente esas oportunidades para compartir la palabra de Dios con otros. Mientras el Señor, el Dios Todopoderoso, prepara el terreno del corazón, así como nosotros nos ocupamos de cultivar una planta y tenemos que trabajarla, ocuparnos de que el sol, la lluvia y las condiciones del tiempo que son necesarias para que pueda crecer, de esa misma forma, utilizando una figura, Dios está trabajando en el corazón del ser humano y tenemos la oportunidad de sembrar la semilla del Evangelio. Recordemos el caso de aquel gran maestro de Israel llamado Nicodemo, cuando Jesús le dijo
que tenía que nacer de nuevo. Aunque esas palabras hicieron su impacto en el momento, en el tiempo, esa semilla del evangelio que se sembró en el corazón dio resultado. También el caso de la mujer junto al pozo, la mujer samaritana que estaba junto al pozo de Jacob. Dios el Señor Jesús rompiendo con todas esas barreras que separaban culturalmente a los pueblos, llegó donde estaba esa mujer, pidió agua, y en esa conversación llegó a hacer sentir a esa mujer la necesidad de un Salvador, y así lo hizo. La mujer también con el problema de flujo de sangre. Recordemos que estos casos que estamos mencionando, casos extremos donde eran separados por la sociedad y el prejuicio, que es una maldición para los seres humanos, separaba a estas gentes necesitadas de lo que es la sociedad en sentido general. Jesús, independientemente de lo que se pensaba esta mujer con flujo de sangre que podría contaminar de acuerdo a las creencias populares en aquel entonces, Jesús sanó también a esa mujer. ¿Qué decir también del ladrón en la cruz, el centurión romano y muchos otros personajes que encontramos en la Biblia? Al ponerse en contacto con Jesús, el Señor compartió las buenas nuevas de salvación y le dio esperanza y vida eterna, para recibir su palabra antes de que Jesús los encontrara. Y a través de las circunstancias de su vida y las impresiones del Espíritu Santo, estaban ya preparados para recibir el mensaje de Jesucristo, y estamos puntualizando ese énfasis durante toda esta semana. Así es, pastor. Y tal como usted lo decía en su comentario, nosotros predicamos, pero es el Espíritu Santo que va preparando los corazones. De hecho, antes de nosotros llegar con el mensaje del Evangelio a la vida de alguien, ya el Espíritu Santo va allanando el camino, va preparando el ambiente para que la palabra de Dios pueda ser recibida. Es posible que a veces tengamos dudas naturales sobre preguntarle a la gente si podemos orar con ella, compartir una promesa bíblica, o tal vez darle una pieza de una literatura o una revista misionera. La mayoría de las veces, Pastor Scroggins y amigos, cuando nos sentimos impresionados a compartir nuestra fe con alguien más, es porque el Espíritu Santo que nos impulsa de alguna forma ya ha impresionado a esa persona para que reciba nuestro testimonio. De ahí la importancia de no vacilar cuando el Espíritu Santo está inquietando tu corazón para compartir la fe con Felipe, con José, con Juan, con Ramona, con Berkis. O sea, si Dios puso en tu corazón compartir tu fe con el vecino, vaya, porque ya Dios empezó a trabajar con el vecino. Recuerden el incidente de Pedro cuando está en Jope, recibe la visión donde él tiene que predicarle a un gentil llamado Cornelio, y nótese que en el mismo momento que el Espíritu Santo está impresionando a Pedro para que vaya a predicarle a Cornelio y a su familia, en ese mismo momento estaba trabajando en el corazón de Cornelio. De manera que cuando el Espíritu Santo nos motiva a compartir la fe con alguien, es porque el Espíritu Santo ya ha estado trabajando en el corazón de esa persona. Por eso debemos ir confiados, sin miedo a la hora de testificar o de compartir la palabra, porque ya el Espíritu Santo va delante de nosotros. Pastor, estos casos que hemos mencionado son casos, yo diría siempre, extremos, porque eran personas básicamente rechazadas por la sociedad. Ya usted puntualizaba el caso de Pedro. Pedro, igual que los demás apóstoles y discípulos, mantenían una creencia de que esta clase social, especialmente los samaritanos con los que ellos se codeaban, lo consideraban como perros, y solamente existían dos naciones, las de los judíos, que ellos creían que era exclusivo el evangelio para ellos, y luego los gentiles o las naciones. Se hablaba de los judíos y de las naciones. De ahí que el Señor tiene que impresionar a Pedro con una visión para inquietarlo. Pedro, mate y come. No, Señor, porque ninguna cosa común e inmundo he comido jamás.
Y el Señor entonces tiene que darle a entender a Pedro que no se trata de comida. La separación que ustedes, los judíos, han hecho con los gentiles es una cosa terrible, tremenda. Y ustedes consideran esas naciones como inmundas. Sin embargo, el mismo Pedro dice, mas el Señor me ha mostrado que no llame gentil o común a los hombres, porque Dios se agrada de cada persona que le teme, que lo adora, independientemente de la nación. Por supuesto, recordar, pastor, que aquí no está dando una apertura, una libertad para que la gente pueda comer de cualquier cosa. De hecho, los judíos no comían alimentos inmundos, de ahí la reacción de Pedro, y esa parte ilustrativa que el Señor utiliza como un buen maestro le da a entender a Pedro que así como ellos hacían separación de los alimentos, que ciertamente habían alimentos inmundos, pues ellos consideraban las naciones gentiles como inmundas. Sin embargo, Dios, a través de su ministerio, dio a entender que esa aplicación de los alimentos no va con los seres humanos, porque los seres humanos sencillamente son llamados por Dios para que gocen de la salvación suprema. De manera que reiteramos estos casos, casi todos los mencionados, como era el caso de la mujer samaritana, la mujer con el problema de flujo de sangre, ese ladrón de la cruz que no tuvo oportunidad de arrepentirse, centurión romano, que los romanos y los judíos no se llevaban, y tantos casos que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, nos da a entender que el Señor tiene un propósito especial de nosotros como pueblo. Tenemos que predicar el Evangelio, dar a conocer esas bondades de que Cristo vive, Cristo es el Señor, y en el Señor se rompen las etnias, las barreras en términos sociales y culturales para ser una nación que se prepara para un encuentro con el Señor. Así es, pastor. Durante la semana estuvimos mirando que la Biblia no es simplemente un manual de tareas sobre cómo construir una vida cristiana. Analizábamos que la Biblia es la palabra viviente de Dios que transforma nuestras vidas y las vidas de las personas que entren en contacto con la palabra de Dios. De ahí la importancia, decíamos, de nosotros compartir la palabra de Dios con otras personas. Estudiamos además algunos símbolos de la palabra de Dios. Por ejemplo, vimos que la palabra de Dios era comparada como una luz, como un fuego, como un martillo, como una semilla y como pan. Y esto hacía referencia de que la palabra de Dios es como una luz que nos guía en este mundo de oscuridad. También analizábamos que la palabra de Dios es como un fuego que arde dentro de nuestros corazones. De igual forma, mirábamos que la palabra de Dios es comparada como un martillo que rompe los corazones duros. Mirábamos también que la palabra de Dios es comparada como una semilla que silenciosamente crece, pero produce los frutos del Espíritu en la vida de las personas que reciben la palabra. Y por último, estuvimos mirando durante toda la semana, Pastor Scrogis y amigos, que la Biblia es comparada como el pan, ese pan que alimenta el hambre espiritual que tiene cada ser humano. Bien es cierto que esas ideas se manejaron a mucha profundidad y nos dieron a entender que ciertamente esas figuras que usted mencionaba, como el pan, el fuego, el martillo, para aplicarlo a la palabra de Dios, ciertamente Dios quiere que el ser humano pueda pulir su carácter, vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, y en el momento en que nosotros damos ese testimonio poderoso del cambio que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de la palabra, pues esto nos sirvió de fundamento también para recordar una importantísima idea que manejamos como tema: el poder creador de la palabra de Dios. Y hacíamos una comparación. Los autores del Nuevo Testamento, como es el caso de la escritura de Hebreos, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, donde se hace referencia a la forma en que Dios había hablado a su pueblo de muchas maneras en otro tiempo por los padres y los profetas, y veíamos que en los días finales nos habló
a través de su Hijo, a quien constituyó como heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese texto de la Biblia, estamos haciendo conexión con el Antiguo Testamento, especialmente con el libro de Génesis, el primer capítulo que habla acerca de la creación. El autor a la carta a los Hebreos hace recordar eso. Cristo presente en la creación y a través de su palabra formó este mundo y todo el universo fue hecho por la palabra de Dios. Importantísimo recordar que ese día estamos estudiando justo la relación que hay entre el Nuevo Testamento. Ya habíamos citado la carta a los Hebreos. El salmista nos recordaba en ese entonces que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:6 y el 33:9 nos dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Si nosotros le ponemos mucha atención a esos dos textos bíblicos, entonces, ¿qué es lo que hace? Nos lleva al mismo proceso de la creación en el libro de Génesis. El énfasis que estamos haciendo, el Señor mismo por su palabra, Jesús por su palabra, estuvo junto con el Padre y el Espíritu Santo para la creación de toda la tierra, de todo el universo. Y estamos diciendo en esta semana, recordando a los oyentes, que en la palabra de Dios hay poder. Cristo es ese verbo que se encarnó, anduvo entre nosotros, se hizo maravilla. De ahí que estamos recordando a nuestros hermanos, a nuestros queridos oyentes, que así como el Señor obró en la antigüedad a través de los profetas, por los padres, a través de su Hijo Jesucristo, hoy en día es el mismo Señor que obra a través de su palabra, la Biblia. La insistencia, nosotros como cristianos debemos compartir esas grandes verdades de la palabra de Dios, que tiene poder para hacer las transformaciones del lugar, porque decíamos ese día, si el Señor dijo y fue hecho y toda la naturaleza se formó y se creó por su palabra, hoy en día solamente uno debe creer en esa palabra viva, en esa palabra eficaz del Señor, que tiene la capacidad de transformar los corazones, y el deber nuestro es compartir esa poderosa palabra de Dios que se encuentra en la Biblia para que otros lleguen a tener la esperanza que nosotros tenemos. Así es, pastor, y algo que estuvimos mirando también en la semana fue los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Estuvimos analizando que cuando estudiamos la palabra de Dios, nuestra vida cambia y llegamos a ser como Él es. Y a la luz de lo que Pablo le escribía a Timoteo, aprendimos que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña, nos revela la verdad, expone el error, describe el plan de Dios para nuestras vidas. De igual forma, reprende nuestros pecados, corrige nuestros pensamientos y nos instruye en la justicia. Y algo de suma importancia es que nuestra fe es robustecida, nuestra fe madura cuando estudiamos, cuando escudriñamos la palabra de Dios. Al hacerlo, recibimos una bendición muy especial. Y mirábamos, pastores Scrogis y amigos, que cuando la palabra de Dios ha bendecido increíblemente nuestra vida, tenemos la credibilidad de decirle a los demás cómo puede la palabra de Dios bendecir sus vidas también. De ahí que en esta semana tuvimos que estudiar un tema de mucho interés. Tiene que ver con aplicar la palabra de Dios. Recuerdo que en esa ocasión estaba hablando acerca de la parte práctica cuando uno está realizando algún tipo de estudio, ya sea universitario o técnico, y hacíamos el fuerte énfasis que la parte teórica, especialmente lo técnico, se va a reforzar, y eso es lo más importante cuando tú aplicas los conocimientos y lo llevas allí a la práctica. Aplicar la palabra de Dios, el cristiano tiene necesariamente que vivir esas experiencias maravillosas, no solamente la parte teórica, porque muchos de nosotros manejamos libros de la Biblia, capítulos de la Biblia, textos bíblicos, y logramos memorizar grandes porciones de las Sagradas Escrituras. Qué belleza sería que eso que nosotros hemos aprendido podamos aplicarlo.
y asimilar esas grandes promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras. En ese día, pues, recordábamos esas grandes, valiosísimas promesas de las Sagradas Escrituras. Y hay tantas promesas maravillosas de la Biblia. Y cuando por fe reclamamos esas promesas de la palabra de Dios y las creemos porque Cristo lo ha prometido, entonces simultáneamente las bendiciones de esas promesas se hacen sentir en nuestras vidas porque las asimilamos y las hacemos nuestras. Es la falta de fe, señores, en la capacidad de Dios para hacer lo que ha prometido en su palabra, lo que tiene limitada el cumplimiento de esas promesas de Dios en nuestras vidas. El ejemplo clásico que estamos analizando es en la actualidad de la pandemia que estamos viviendo. ¿Cuántas promesas encontramos en la Biblia de que Dios va a proteger a sus hijos, que no debemos vivir con temor porque Dios mantiene el control de todo? Pero esa parte humana, señores, esa parte humana siempre va a reflejar esas debilidades. Por eso estamos refrescando esas promesas de la Biblia para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Así es que hacemos el énfasis para orar para que Dios pueda guiar toda tu vida a esas valiosísimas promesas que son fuentes de vida, y entonces le pedimos al Señor que nos capacite para compartir ya con esa experiencia que vivimos constantemente con el Señor, compartir esas promesas con otras personas que quizás no tienen la misma fe y la confianza que tenemos el Señor, para llevar esperanza a esa gran cantidad de personas que está pasando por momentos difíciles. Y en ese día hacíamos ese fuerte énfasis para cristalizar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, en esas valiosísimas, maravillosas promesas que estudiamos en esta semana. Así es, pastor, y algo más que estuvimos enfatizando durante la semana lo fue el tema de compartir la palabra de Dios con otras personas. Mirábamos la importancia de estudiar la palabra de Dios, sus promesas, esas grandísimas promesas, como dice el apóstol Pedro, que fueron dejadas para nosotros a través de la fe aceptarlas, recibirlas, hacerlas nuestras, de manera que en medio de las dificultades y los problemas del día a día podamos hallar seguridad en las promesas de Dios. Enfatizábamos también, amigos oyentes, la importancia de usted compartir el mensaje del Evangelio con otros. Es un mensaje demasiado sabroso, demasiado bueno, que no podemos quedarnos callados. Es un mensaje de buenas nuevas que debemos compartir con otras personas. El pastor Scrogins hablaba cuando analizábamos este estudio del incidente de Segunda de Reyes, capítulo 7, con los 4 leprosos que estaban en Samaria. Ellos descubren que en el campamento enemigo había mucha comida, mientras su pueblo, en Samaria, la gente se estaba muriendo de hambre porque estaban sitiados por el enemigo. Ahora bien, los leprosos estaban en un lugar donde había alimentos, pero el pueblo de Samaria no sabía que fuera de la ciudad había esa abundancia de comida. Los leprosos comienzan a tomar los alimentos desesperados, tratan de saciarse y de esconder alimento para que le durara días. Sin embargo, uno de ellos dice: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Nuestro pueblo se está muriendo de hambre y aquí está abundando la comida. Si nosotros nos quedamos aquí, la maldad va a caer sobre nosotros. No es justo que nos quedemos aquí con todos estos alimentos mientras el pueblo se está muriendo de hambre. Vayamos y llevemos este mensaje de buenas nuevas. Vamos a decirle al pueblo de Samaria que aquí hay alimento en abundancia. Pastor Scrogins y amigos oyentes, esta debe ser la actitud de cada cristiano. Cada creyente debería preocuparse por el alimento espiritual de las demás personas. Hay que decirle a la gente que está allá afuera, que no conoce de Dios, que hay alimento espiritual en la Santa Biblia, la palabra de Dios, para saciar el hambre espiritual. Amigos, cuántas bendiciones recibimos en esta semana. Alabamos y glorificamos al Señor por este privilegio que nos permitió compartir con ustedes este tema de tanto interés y que nos ha ayudado a formar una visión más clara de que el Evangelio
es para proclamarlo, para decirle a la gente que Cristo Jesús vive, que Él es nuestro Salvador. De manera que estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Esperamos que usted y su familia pues hayan asimilado el versículo que nos sirvió de fundamento. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Muchísimas gracias, amigos, hermanos, por habernos acompañado, y al cierre, como de costumbre, vamos a invitarle para que demos gracias a Dios en oración. Querido Padre, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer tus bondades. Gracias porque tenemos el privilegio de compartir estas promesas de la Biblia, estas verdades que nos ayudan a crecer, que nos dan identidad de un lugar mejor. Y es nuestro anhelo mantener nuestra vida en constante comunión con el cielo, con nuestro amante Salvador Jesucristo, que murió para darnos esperanza de vida, y que al reconocer que Cristo es nuestro Salvador, esto cada día nos motive para compartir con aquellos que todavía no te conocen. Muchísimas gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.